Bueno, buenas tardes. Hoy es Tanit Esther. Y vamos a hablar del tema del Tanit Esther. O sea, normalmente está difícil que haya una clase en Tanit Esther para el Purim. Este año, por cambiar la fecha, podemos permitirnos el lujo de hablar de este tema en el mero día de Tanit Esther. Ok. Hay que entender por qué se arregló esta Tanit Esther. ¿Cuál es el motivo? Taniot, generalmente tenemos Taniot por desgracia del Jurban. Normalmente todos los Taniot son por el sufrimiento que sufrimos cuando se destruyó Beit HaMikdash, que de hecho se considera que se sigue. O sea, aunque aparentemente vivimos bien, pero está escrito Kol Dor she Beit HaMikdash lo nivna b'yamav, que necharab b'yamav. Cada generación que Beit HaMikdash no se construye en él, se considera como si se destruyó en esa generación. Entonces, si vivimos en una generación que se destruyó Beit HaMikdash, según esta fórmula, entonces tenemos que llorar, tenemos que hacer ayuno. Los ayunos son por Jurban Beit HaMikdash. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando se vuelva a construir Beit HaMikdash? En Ajiname se van a cancelar todos estos ayunos que tenemos en el año que son por Jurban Beit HaMikdash. Por ejemplo, Tisha B'Av, Yudzayin B'Tamuz, Tzom Gedalia, Sarah B'Tevet, no van a existir una vez que se construya Beit HaMikdash. Así dice el Naví en Zecharia: Vayidvar Hashem tzvakot elai lemor, כה אמר Hashem tzvakot, tzom הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. ¿Cuál es Tzom HaRevi'i? Es el de Yudzayin B'Tamuz. Tzom HaChamishi es de Tisha B'Av. Tzom HaShvi'i, Tzom Gedalia. Tzom HaAsiri es Asara B'Tevet. Sí, va según los meses. Y Yele Beit Yehuda le Sazon le Simcha le Moadim Tovim. Se van a convertir en un futuro en Sazon, Simcha, Moadim Tovim, Ve'emet ve'ashalom ehavu. Bueno, los tzomot entonces que tenemos durante el año fuera de Tanit Esther son por Jurban Beit HaMikdash. La pregunta es, ¿por qué entonces arreglaron nuestros sabios Tanit Esther? Tanit Esther no viene por Jurban Beit HaMikdash, viene por las desgracias que ocurrieron en Parás. Y la pregunta es, si en Jurban Beit HaMikdash hay Taniot mientras estamos en una situación de Jurban, una vez que se construye Beit HaMikdash se van a convertir en fiesta. Si el Tanit es por la desgracia que ocurrió en Parás, en Shushan, esto ya se convirtió en fiesta. Ya se terminó esa desgracia, entonces ya no hay lugar para Tanit. El Tanit que viene por Jurban Beit HaMikdash, entendemos que seguimos que hacer ayunos aún hoy, que el Galut no es tan dura, porque todavía no hay Beit HaMikdash, es como si se destruyó Beit HaMikdash. Entonces el motivo sigue. Cuando se construya, se acaba y se convierte en fiesta. Pero si el motivo de Tanit Esther es por las desgracias de Shushan, eso ya se acabaron, ya se convirtió en fiesta. Entonces ya no hay lugar para el ayuno. De hecho, en el Rambam, cuando vemos los halajot de Tanit, el Rambam separa a Tanit Esther de los demás Taniot. Dice el Rambam así: Yesh yamim, hay días, Shekol Israel mitanim baem, que todo Am Israel ayuna en ellos, mipnei atzarot she'eru baem, por las desgracias que ocurrieron en ellos. El motivo de los ayunos es para despertar los corazones y abrir caminos de Teshuvah, hacerlos concientizar y reflexionar sobre las causas de las desgracias y a ver si hacemos Teshuvah. Los ayunos vienen a recordar nuestros malos actos, y los actos de nuestros antepasados que seguimos nosotros igual. La prueba es de que las mismas desgracias siguen. Y cuando recordaremos estas desgracias nos va a ayudar a motivar a hacer Teshuvah. Esto es en Ilhot Teshuvah, en Ilhot Tanit, perdón, en Rambam Perek Hei Ilhot Tanit Alajá Aleph. En Alajá Hei, más adelante, en otro párrafo, dice otra cosa acerca de Tanit Esther. Dice: Venahagu kol Israel bizmanim eilu, o sea, en nuestros tiempos, leitanot bishlosha asar be'adar, zecher letanit shenitanu bimei Aman. Entonces acostumbramos a ayunar el día de Tanit Esther, que normalmente es 13 de Adar, este año adelantado por ser 13 de Adar Shabbat. Y el ayuno este es diferente, es zecher le Ta'anit, es un recuerdo de un Ta'anit que ayunaron en el tiempo de Amán.
Sheneemar divrei atzomot veza'akatam. En la Megilá está escrito, dentro de toda la historia también, que había una historia de ayunos que hicieron. ואם חל 13 באדר להיות בשבת, מקדימים ותנים בחמישי שהוא 11. Y es por eso, dice Rambam, que es diferente. Normalmente los demás ayunos, o sea, Shiva, Sabet, Tamuz, Tisha B'Av, etcétera, estos ayunos que van por el Tamigdash, si caen en Shabbat, ¿qué se hace? Se cambia, ¿no? Se cambia, pero ¿para qué día? Si cae el Sabet, Tamuz en Shabbat, ¿cuándo se ayuna? Se pospone el ayuno hasta domingo. Cuando si cae Tisha B'Av en Shabbat, se pospone el domingo. Solo en Tanit Esther se adelanta para jueves. ואם חל 13 באדר להיות בשבת מקדימים ומתענים בחמישי. אבל dice Rambam, אחד מארבעה צומות שחל להיות בשבת, pero cualquiera de los demás 4 ayunos que caen en Shabbat, דוחים אותו לאחר השבת. Se pospone para después de Shabbat, o sea, para domingo. Entonces, vemos que es diferente. Tanit Esther tiene otra fuente, otro origen, otra razón y otro motivo. Según el Rambam, los demás Ta'aniot son Zecher Letzarot, recuerdo de desgracias. Y por lo tanto, seguimos ayunando porque los motivos de aquellas desgracias que ocurrieron entonces siguen siendo vigentes el día de hoy también. Como el Pasuk dice, V'itvadu et avonam vet avon avotam. ¿Por qué tenemos que ayunar? Sí, el Pasuk dice, y confesarán sus pecados y los pecados de sus padres. ¿Por qué tenemos que confesar los pecados de los padres? Porque Maaseh Avotenu, las acciones de nuestros padres siguen influenciando en nosotros hasta el día de hoy, y tenemos nosotros que arreglar y corregir lo que ellos nos dejaron a nosotros de herencia. Así que los motivos siguen existiendo hasta que nosotros corrijamos bien todos los motivos de aquellas desgracias. Pero Ta'anit Esther es Zecher le Ta'anit, no Zecher le Tzarot. No dice Rambam recuerdo de las desgracias de la época de Shushano de Amán, ¿no? Dice Zecher le Ta'anit, es un ayuno, recuerdo de ayuno. No es así en los demás. Yom Tamuz no es un ayuno, recuerdo de ayuno. Es un ayuno, recuerdo de las desgracias. Tisha B'Av es ayuno de recuerdo de la destrucción de Beit HaMikdash. Y así los demás ayunos también. Pero Ta'anit Esther es ayuno, recuerdo de ayuno. Es muy raro, es diferente, es especial Ta'anit Esther. Y con esto se responde una pregunta que preguntamos antes. Preguntamos, pero las desgracias de Amán ya se convirtieron en fiesta, entonces ya se acabó el motivo del ayuno. ¿Cuál es la respuesta? Sí, si hubiera sido un ayuno Zecher de Tzarot como los demás, una vez se acaban los Tzarot, se acaba el ayuno. Cuando se construye Beit HaMikdash ya no hay más Tisha B'Av. Pero como este ayuno no es Zecher Latzarot, no es recuerdo de las desgracias, sino Zecher del ayuno que hicieron, entonces aunque las desgracias ya se convirtieron en fiesta, no se quitó el motivo del ayuno, porque este ayuno es en recuerdo del ayuno que hicieron, no en recuerdo de las desgracias. ¿Cuál es la utilidad? Esa es la pregunta. Más gracias. ¿A cuál ayuno venimos a recordar el Ta'anit Esther? Cuando la Megilá dice Vayov Batomer Esther le Mordejai, Vatishlach Esther le Mordejai, Lech knos את כל היהודים וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום וגם אני ונערותיי יצום כן. ¿Cuándo le dice esto Esther a Mordejai? ¿Antes de qué? Antes de entrar con el rey. Cuando Mordejai se entera de los decretos de Amán, le manda a decir a Esther que tiene que entrar con el rey Esther discute al principio, sí, no, sí. Finalmente dice sí, pero la condición es que primero hagan un ayuno de 3 días y 3 noches. Este ayuno es lo que venimos a recordar. No, creo que es de 3 días. Porque tenemos que ayunar 3 días. Además, esto está en otra época del año. Esto era en Nisan. Cuando salió el decreto del rey, el decreto del rey salió Bishnat Bachodesh Harishon, Bishnat 12 Lamelech Achashverosh, en el primer mes del año, o sea, el mes de Nisan. De hecho, dicen esos sabios que este ayuno de 3 días fue justo cuando empezó Pesach. Entonces deberíamos de ayunar en Pesach, no en víspera de Purim. Entonces, ¿cuál ayuno estamos recordando con Ta'anit Esther? Dicen estos sabios que independientemente del ayuno que decretó Esther, había otro ayuno que ayunaron
en el mero día de víspera de Purim. O sea, entonces no era víspera de Purim, entonces era víspera del día importante, el día donde salieron las cartas del rey, que en ese día se van a tener que להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. O sea, el día 14 de Adar. Entonces el día anterior, el día 13, Am Israel ayunó. ¿Por qué? Porque iban a salir a la guerra a defenderse, porque por fin Mordejai logró con Esther a que se le dé permiso mandar sus propias cartas donde se le permite a Am Israel defender. No se cancelaron las cartas anteriores donde hubo decreto contra Am Israel, porque, como dice la misma Megilá, una carta sellada por el rey que fue enviada no hay forma de cancelar, pero lo que sí se dio era un permiso de defender. Y antes de ese día donde iba a ser un conflicto fuerte, armado, donde los goyim vienen, la Shmid, la Rogu, la Bet, los van a tener que defender, o sea, hacer una guerra, tenían que ayunar, porque la costumbre siempre en Am Israel era que el día antes de salir a una guerra era un día de ayuno. En cambio de los demás pueblos que tienen el dicho que dice el ejército marcha sobre el estómago, así dice, o sea, un ejército bien, para que pueda hacer una guerra bien, hay que darle bien de comer un día antes para que tengan fuerza, energía. En Am Israel es al revés, la forma de arreglarse, prepararse para una guerra es por medio de un ayuno. Bueno, vamos a tratar de entender entonces a fondo cuál es el propósito de ayunar en recuerdo de aquel ayuno que ayunaron en víspera del día importante, el día del conflicto. La Gemara en Masejet Megillah trae una pregunta que le hicieron los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Le preguntaron así: שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? ¿Cuál fue el motivo de que había un decreto de aniquilación de Am Israel en aquella generación? Amar Lahem, Imru Atek, contestó Rabbi Shimon Bar Yochai, digan ustedes. Amru lo mipnei shenehenu miseudato shel oto rasha, porque disfrutaron de la comida de aquel malvado, o sea, Ahashverosh. Preguntó Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿en quién shebeshushan yargu? Dice entonces, ¿quiénes son los que participaron en la fiesta? Los de Shushan, los mismos que vivían ahí en la misma ciudad, la capital, pero todo el resto del pueblo de Israel que no participaron, ¿por qué tienen que sufrir? Por los de Shushan. Amrulo, él le preguntó a ellos, ahora le dijeron ellos a él, contesta tú. Amar lahem mipnei shishtachavu latzelem. El resto del pueblo, ahora en la ciudad de Ahashverosh no participaron, pero anteriormente en la época de Nebuchadnezzar, cuando él había puesto su estatua, obligando a todo el mundo a inclinarse ante su estatua, todo Am Israel había inclinado ante esa estatua, y es por eso que ahora recibieron el castigo. Amorulo. No, porque hay momentos de Shmad. Shmad significa cuando te quieren forzar a abandonar el judaísmo, ahí no hay pikuach nefesh, ahí yareg vale ador. Ahí dice la halajá que aunque te quieren cambiar la costumbre más ligera, no una ley de Avodah Zará, puede ser que la estatua de Nebuchadnezzar no era Avodah Zará, la mayoría de los posquitos, dice la Gemara que no era Avodah Zará, pero era época de Shmad, y en Shmad, aunque te quieren cambiar una costumbre, no una ley importante de Avodah Zará, igual no debes de dejar, aunque te quieren matar. ¿A qué grado dice la Gemara? Si los judíos tienen costumbre de amarrar las agujetas de zapato en una forma y todos los goyim en otra forma, ni eso puedes cambiar. Ustedes saben que ven que todos los religiosos usamos sombreros, ¿no? O sea, los sombreros todos tienen aquí ¿cómo se llama? El moño, en este lado. Van a ir a ver los Hasidim de Vishnitz y de Belz, son dos grupos de Hasidim, su moño está de este lado, siempre al revés. Es diferente todo el mundo, o sea, los sombreros siempre tienen el moño aquí, ellos lo tienen al revés. ¿Por qué? Porque allá en Europa, donde vivían, en Hungría y en Galicia, estaban los goyim, usaban este tipo de sombrero, lo mismo que usan ellos.
Entonces el Rebbe decía, si los goyim usan el sombrero y el moño viene acá, nosotros tenemos que poner allá. No podemos tener algo igual como los goyim. ¿Ok? Entonces, hay cosas cuando se trata. ¿Por qué? Porque vio que los goyim se visten igual, entonces existe el peligro de asimilación. Hay que hacer algo que nos marque diferente. Preguntaron los alumnos de la Shimon Bar Yochai, ¿Vejim asó panim yesh badavar? Hay aquí protección, ¿cómo se dice? Protección. Si realmente se inclinaron ante la estatua de Nebuchadnezzar, ¿cómo entonces se salvaron del decreto? Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿el trato a Am Israel es un trato diferente? Si realmente merecía al pueblo la muerte por ese pecado tan grave, ¿por qué finalmente hubo un milagro? Amar lahem, em lo asu el alifnim. Afakadosh Baruch Hu lo asa imahem el alifnim. Dice Hashem Yochai, Am Israel se inclinó ante la estatua, pero no porque realmente hacia adentro tenían convencidos de que hay que hacer Avodah Zarah, era nada más de la P de la Jutz, como que dice de los dientes para afuera. ¿Cómo si están inclinados? Se inclinaron nada más por Nebuchadnezzar para que los deje en paz, pero no era realmente que habían hecho Avodah Zarah. También Akadosh Baruj Hu es el decreto nada más de los dientes para afuera. El decreto no era serio, era un decreto así, midá keneged midá, como el Avodah Zarah de ellos era falsa. También el decreto de Amán no era así muy serio y se pudo cancelar. Así se entiende el pshat, lo que dice la Gemara. Pero la pregunta es, entonces, quiere decir que entonces todo es keilu, o sea, como si fuera un decreto, y el decreto que era casi decreto se canceló. Entonces, ¿por qué la alegría tan grande? Si no, yo entiendo si hubo un decreto serio, y finalmente hubo un milagro que salvaron. Ahora hay que la Yodim, Aitá, Orabe, Simcha, Besazor, Mikar, Vayir, Shushan, Tzahalav, Sameja. Pero si todo es una obra de teatro, o sea, Amán hizo un decreto que ni siquiera Dios pensaba desde un principio darle oportunidad de realizar, le dio oportunidad que pareciera como si pueda ser un decreto contra los Yehudim. ¿Por qué? Porque Am Israel es casi o como si hiciera Avodah Zarah. Entonces, ¿dónde está? Es un juego que no se entiende. Pero la verdad es de que no es así. Era una gzerá de verdad. Era una gzerá, un decreto que era muy difícil quitarlo y cancelarlo, ¿no? Que era un keilu, como un disfraz de decreto que era fácil cancelar. Y esto lo podemos ver desde del Midrash. El Midrash dice así. Hay que leer todo el Midrash, tratar a ver lo que alcanzamos, es largo. Amar Rabbi Ishmael, cuenta Rabbi Ishmael, ¿cuántos Yehudim participaron en la fiesta que hizo Ahasuerus? 18.500. 18.500 Yehudim fueron y participaron en la fiesta de Ahasuerus. O sea, no fue cualquier evento donde algunos Yehudim fueron. 18.500, casi toda la comunidad. Ve'achlu, ve'shatu, ve'nishtakru, ve'nitkalkelu. Fueron, tomaron, bebieron, se emborracharon y quién sabe qué más hicieron. Miyad amat Satán vilshinale. Se vino el Satán inmediatamente, los acusó ante Hashem. Ve'amar lefanav ribono shel olam. Le dijo a Hashem, ribono shel olam, Ad matai tidabek beumah zo. ¿Hasta cuándo vas a seguir protegiendo este pueblo? Shehem mafrishim levavam ve'emunatam mimcha. Que se están alejando de ti, mira lo que están haciendo, participan ahí en cosas tan vanas y feas. Imretzonja, abed umah zo min haolam. Debes de aniquilar este pueblo del mundo, ya no dejarlos más. Ki inam baim b'tshuva lefaneja, no hacen tshuva. Amar HaKadosh Baruch Hu, muy bien, vamos a acabar con Am Israel, pero Torah mate alea. Entonces la Torah también se va a acabar, porque los únicos que tienen pasividad y capacidad y potencial para llevar la Torah es Am Israel. Amar lefanav ribono shel olam tistapek b'yonim. Dijo Satán no es fácil, no se deja fácil. Dijo, tistapek b'yonim, confórmate, así dijo a Dios, con los ángeles que te van a llevar la Torah. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, למה לי אומה שבשבילה הרביתי אותותיי ומופתיי לכל הקמים עליהם לרעה? Entonces el Satán, como entre comillas, logró convencer a Dios y dijo, Dios, ¿para qué quiero a este pueblo que tantos milagros, tanto esfuerzo hice por ellos en Mitzrayim, Eser Makot, Kriyat Yamsuf, Matan Torah, Man en el Midbar 40 años, Be'er Miriam, Eretz Israel, milagros tras milagros, tanto hice por ellos? Ahora, ¿para qué quiero este pueblo? Si cualquier cosa viene, cualquier tentación, viene a Ahasuerus, les manda invitaciones y ya van a la fiesta.
Ashbita me'enosh zichram. Voy a borrar su recuerdo de aquí. Miyad amar a Kadosh Baruj Hu al Satán. Inmediatamente le dijo a Kadosh Baruj Hu al Satán, Aveli Megillah vechtov alea, tráeme una carta, una hoja, y voy a hacer una carta firmada, sellada para acabar con Am Israel. Botasha alach Satán viví Megillah. El Satán fue y trajo una carta, una hoja para escribir, וכתב עליה, מיד יצתה התורה בבגדי אלמנות ונתנה קולה בבכי לפני הקדוש ברוך הוא. Vino la Torah como viuda, triste, en dolor, en duelo, porque vio que la pareja de ella, que es Am Israel, se va a acabar. Entonces vino ella a llorar ante Akadosh Baruj Hu, y empezó a gritar y a llorar, oye, ¿qué vas a llevar a mi esposo? ¿Vas a llevar a mi pareja? Se puso a llorar tanto que Malachei Asharet tza'aku lekol bichiata, los malachim se pusieron a llorar junto con la Torah y le dijeron, Ribono shel olam, אם ישראל בטלים מן העולם, אנו למה אנחנו צריכים בעולם? Si Am Israel se va, nosotros tampoco queremos existir. ¿Para qué vamos a estar? כיוון ששמעו חנמה בלבנה כך, אספו ניגם. El sol y la luna escucharon a los malachim llorando, también se sumaron, pusieron a llorar y apagaron sus luces, dejaron de iluminar. באותה שעה רץ אליהו זכור לטוב בבהלה. Eliyahu vio esto, se asustó, vio que la luz del sol ya nos ilumina, la luna ya no, las estrellas ya no, la Torah está llorando, los malachim lloran, ¿qué está pasando? Se enteró lo que pasa, corrió, asustado, con Avot, con Abraham, Yitzhak y Jacob y con Moshe ben Amram. ואמר להם, עד מתי אבות העולם רדומים בשעה? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes dormidos? Mira lo que está pasando. ואי אתם משגיחים על הצרה שבניכם שרויים בה? No se fijan ustedes, no toman medidas de responsabilidad sobre la desgracia de sus hijos. כי מלאכי השרת, חמה, לבנה, כוכבים, מזלות, שמיים וארץ, וכל צבא מרום, בוכים. Todo el mundo está llorando y ustedes tranquilos. ואתם עומדים מנגד ועיניכם משגיחים. אמרו לו, מפני מה? Le preguntaron a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, ahora, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué pasó? ¿Por qué el decreto? Amar lahem mipnei shenenu Israel miseudato shel Achashverosh, porque Israel disfrutó de la fiesta de Achashverosh, ובעבור זאת נגזרה עליהם גזרה לכלותם מן העולם ולאבד זכרם. אמרו לו אברהם, יצחק y Jacob, אף אם הם עברו על דת, si ellos hicieron esto, הקדוש ברוך הוא, על דת הקדוש ברוך הוא, perdón, ונחתמה גזירתם, si ellos violaron las leyes de Hashem, y Hashem selló el decreto, Manu y Jolim Lasot, no podemos hacer nada. Abraham y Isaac y Jacob sintieron que con todos sus méritos no tienen la fuerza de cancelar ese decreto. Entonces fue un decreto falso. Si hubiera sido falso, Abraham y Isaac y Jacob lo pueden cancelar. Hazar Eliyahu Bamar le Moshe. Entonces Eliyahu insistió con Moshe Rabbeinu, Roé Neeman, tú eres el pastor que tanto has cuidado tu rebaño ahí. ¿Cuántas veces no has estado enfrentando a Dios para defender a tus ovejas? Después del Geta Egel, después de Geta Meraglim, que Hashem quiso aniquilar al pueblo, y Moshe es el que nos defendió sacrificando a sí mismo. Mata a la tzara azot. Amarlo Moshe. Klum yesh adam kasher beoto ador, dijo Moshe. Una persona kasher hay en esta generación, una por lo menos. Amarlo yesh, usmo Mordejai. Sí hay una. Hay una que no participó en esto, se llama Mordejai. Amarlo lech beodio, kede shiamod umisham betfilah ve'ani mikan. Pues por favor ve y pídele que él se ponga a rezar desde allá y yo me pongo a rezar desde aquí. Vamos a atacar a Dios desde dos lados. Unevakesh rachamim lifnei HaKadosh Baruch Hu, juntos, y a ver si así alcanzamos cancelar el decreto. Amarlo, Roé Neeman panichteva igeret tlaya al Israel. Le dice Eliyahu a Moshe, pero que sepas que ya está escrita la carta, ya está sellada. O sea, que no creas que es así fácil. Algo piensa lo que él hace para... O sea, no es un asunto ligero. Amarlo, Moshe, im betiti chatumat, filateinu nishmat. Im bedam nechteva, ma sheaya, hu yeh. Preguntó, ¿cómo está sellada la carta? Con tit, o sea, como barro. Antes ponían un sello de barro sobre las cartas para asegurar que nadie lo había
abierto. ¿Está sellado con barro o está sellado con sangre? Si es con barro, todavía podemos hacer algo. Pero si es con sangre, no hay forma. Amarlo betit. Dice, no, es con barro. ¿Por qué? Porque dice, y Maramelech Tov y Katev leabdam. Leabdam son dos palabras, lo, bedam, no con sangre. De hecho, hablamos aquí en el otro día de que Amán había engañado a Hashverosh. Amán le ofreció a Hashverosh aniquilar al pueblo, pero no bedam, sino con una asimilación, con hacer que sean, que se pierdan, que dejen de ser Yehudí. De la mera hora cambió y en la carta puso la Shmid, la Rogo, la Veda, Hashverosh ni supo. Por eso cuando Esther le dijo a Hashverosh que en encarno a mí, la Shmid, la Rogo, la Veda, le dijo a Hashverosh, mi Uzebe Izeu, ¿quién es? ¿Cómo que no sabes quién es? Y Amán y tú lo hicieron juntos. Y ella le dijo, Ish Tzargo Yeva Amán Arase. ¿Cómo es que no supo? No supo porque él sabía de que Amán le había pedido que le permita hacer una promoción de asimilar a los judíos, de ver cómo hacemos para que se aniquile el pueblo, pero lo vedam. Y él es el que hizo el decreto la Shmid la Rogulavet. Pero también de aquí, entonces, el sello no fue con sangre. Amarlo como es con barro, sí se puede todavía, pero con un esfuerzo grande. Amarlo, Moshe Rabbeinu, lech veodía a Mordejai. Entonces vete rápido, avísale a Mordejai, vamos a atacar por dos lados, de abajo y de arriba. Miad alach veodía a Mordejai, adau lichtivu Mordejai yadda et kol asher nasa. Mordejai supo todo lo que pasó en el cielo, toda esta historia, le Eliyahu Naví le avisó. Miyad Vaikra Mordejai el Bgadar Vailbash Sakvaefer, rompió su ropa, se puso ceniza, se puso en ayuno y en luto, y entonces él junto con Moshe de arriba atacaron y lograron de alguna forma cancelar el decreto. Entonces no era un decreto ligero, como dijimos, como dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, también Hashem hicieron como una obra de teatro, también Hashem hizo como, no. Fue un decreto que Avot HaKadoshim, Abraham, Isaac y Jacob entendieron que ellos no pueden cancelar, y aún Moshe Rabbeinu, si no hubiera habido un kasher, un tzadik en la generación, no se hubiera logrado. ¿Cuál es el inyan del tit y de sangre? Si es con barro, se puede. Si es con sangre, no se puede. Dice el Maharal que si hubiera sido sellado con barro, significaría que el motivo del decreto es porque Am Yisrael está Shakua Betit. ¿Qué es Shakua Betit? Homer. Tit se llama en hebreo Homer. O sea, ¿qué es por Homriut? Pues porque Am Yisrael está metido en Ta'avot, en deseos y pasiones materiales, y es algo que se puede cambiar. Por eso, si es Betit, el sello es con barro, o sea, con materia, que el motivo del pecado de Am Yisrael es por materialismo, eso todavía, dice Moshe Rabbeinu, tiene arreglo. Pero Dam, si hubiera sido sellado con Dam es Nefesh, ¿verdad? Que Adam o Nefesh. Dice que es algo arraigado en el Nefesh del Yehudí, en la Emuná. Cuestiones ya de filosofía y de Emuná, eso dice Moshe Rabbeinu, es muy difícil cambiar. Mientras básicamente la Emuná está. Y Am Yisrael peca porque es débil, no puede luchar contra su Yetzirah. Vamos a luchar y lo vamos a arreglar. Eso es barro. Pero si hubiera sido sellado por sangre, o sea que es algo que está arraigado en su nefesh, en su neshama, o sea que ya están mal en sus ideas, ya es muy difícil cambiar. Y esto fue la pregunta de Moshe Rabbeinu cuando preguntó si la Anahá que tuvieron, el provecho que tomaron de la ciudad de Ahashverosh, y cuando se inclinaron ante la estatua de Nebuchadnezzar, ¿cuál fue el motivo de esto? Si lo principal fue la ciudad, o sea, el banquete, la fiesta, las pasiones que tuvieron por Yetzirah que tuvieron, entonces todavía se puede arreglar. Pero si lo principal era la Avodah Zarah, lo del Tselem, cuando se inclinaron al Tselem, era tipo Avodah Zarah, que era de ideología de Avodah Zarah, no lo vamos a poder arreglar. La pregunta es, ¿y acaso, aunque hubiera sido por Dam, o sea, por filosofía y por ideología, Akadosh Baruj Hu no puede cancelar Zerah? ¿Por qué pudo entonces Moshe cancelar la Zerah de Geta Egel, por ejemplo, donde Hashem dice, Ani Jali, ¿cómo dijo Hashem? Vajale otam kerega, déjame, ahorita en un minuto los borro. ¿Y qué dijo Moshe? No. Hashem, Ken Rahum, Bejanun, Erech Hapayim, Verav Chesed, Bemet, aunque sea que haya sido Avodah Zarah, Meraglim no era de Ta'avot, era de ideas. Y sin embargo, sí se puede cancelar, porque aquí
Si hubiera sido de Dam, Bedam, sellado con sangre, o sea que es algo ideológico, dice Moshe, no se puede arreglar. La respuesta es que los decretos, realmente estos decretos que acabamos de leer, más o menos cómo sucedió, o sea, se abrió una ventana aquí en el Midrash de lo que había ocurrido en el cielo en esos momentos. Los decretos no se deciden, no se decretan, ni se sellan, ni se fijan en el cielo. Los decretos los fija el ser humano aquí. Nosotros somos los que provocamos estos decretos. Y cuando el ser humano hace un pgam en su nefesh, el decreto Dios puede cancelar. Lo que no se puede, lo que es difícil cancelar y cambiar es a uno mismo. Si el decreto hubiera sido algo independiente de nosotros, por Dios nada más, Dios puede cancelar y hacer lo que quiera, un tipo de decreto, otro tipo de decreto. Pero como los decretos que vienen de arriba no son más que un reflejo, una consecuencia de lo que hacemos nosotros, cuando nosotros actuamos mal por Tavot, es algo que es todavía cambiable. Pero cuando actuamos mal porque hemos hecho algún cambio ideológico, hemos hecho una herida en nuestra alma pura que tenemos, nosotros somos muy difíciles de cambiar. Y si nosotros somos difíciles de cambiar, es difícil que cambie y que se cancele el decreto. Y vamos a ver un midrash que nos muestra cómo fue finalmente el cambio del decreto. ¿Qué es lo que finalmente permitió a que se cambie el decreto? Cuenta el midrash así. Después de que Amán preparó el árbol para colgar sobre él Mordejai, ¿se acuerdan? Llegó esa noche donde preparó, y Balailahu, Nadedash Natamelech, esa noche el rey no pudo dormir bien, y ahí es justo cuando Amán llegó para poner el árbol, y ahí es donde empezó todo el cambio, ¿no? Ahí dio giro completamente de opuesto de 180 grados toda la historia. Nafoju. ¿Qué hubo ese momento, en ese tiempo, qué pasó en el mundo? Dice la Midrash así: después de que Amán había puesto el árbol, justo en ese momento, Alach Mordejai, Umetzao Shaya Yoshev Beit HaMidrash, Alach Etzel Mordejai, perdón, él fue con Mordejai para avisarle, todavía le quiso avisar, para que sepas que tus días ya son contados, ahí está el árbol, y pronto te vas a encontrar ahí arriba. Encontró a Mordejai en qué situación. Encontró que Mordejai Yoshev Beit HaMidrash, Ve'atinokot Yoshvim Lefanav, y los alumnos están frente a él. Vesakim Bemotnem, todos están en luto, todos están en vestimenta de como si uno está en un duelo. Veoskim Batorah, pero están ocupados en la Torah. Vayutzoakim Ubochin, y estaban estudiando y llorando, sabiendo que ya viene el decreto de aniquilación de Am Yisrael, pero al mismo tiempo estudiando la Torah y en luto y llorando. Umanaotam, contó Amán cuántos alumnos tenía ahí Mordejai. Umatzah Sham Kafbet Elef Tinokot, 22,000 estudiantes. Una yeshiva de 22,000 alumnos. Ishlich alehem shalshelaot shel barzel, trajo él cadenas de fierro y estaba amarrando a todos. Niños. Tinokot shel bet rabban. Veifkid alehem shomrim, y puso ahí shomrim, guardianes, para que no se puedan moverse de ahí. Ve'amar lemachar erok tinokot ha'elet tchila, dice: mañana empiezo a matar primero a estos, a los chiquitos. Vamos a empezar de abajo para arriba. Ve'acharkach etlet Mordejai, después de matar a ellos, voy a colgar a Mordejai, para que Mordejai sufra más, que antes de morir vea cómo se matan a sus alumnos. Entonces las mamás de ellos empezaron a traer comida allá. Los hijos no podían salir de ahí, pero empezaron a mandarles comida de allá mismo para que coman mientras. Le dijeron: por lo menos toman algo antes de que mueran mañana, para que no vayan a morir con hambre mañana. Entonces los niños pusieron las manos sobre los libros, sobre el Tanaj. Venishbaim, saben que cuando uno jura, si sujeta un objeto sagrado, una Torah en la mano, el juramento es mucho más fuerte. Entonces juraron, sujetando un libro de Torah en la mano. Venishbaim bechayei Mordejai Rabbeinu, en la vida de Mordejai juramos: lo nochal velo nishte, no vamos a comer, no vamos a beber,
Era mitoch ta'aniteinu, nos vamos a morir ayunando. Gau kulam bibjía, todos se pusieron a llorar. H alta Shabbatam la maroma, hasta que subió su grito, su dolor, su llanto subió, su súplica subió al cielo. Beshama Kadosh Baruch Hu kol bibjiatam, Kadosh Baruch Hu escuchó la voz del llanto de estos niños. Beotasha era justo, dice que bishtei shaot balayla, más o menos a medianoche por ahí. Beotasha nitgalgelu rachamav shel Kadosh Baruch Hu. En ese momento, cuando escuchó esta voz de estos niños, con esta entrega, conjurando que no van a comer, ni van a beber, van a ayunar, y sujetando la Torah en la mano, en ese momento el Galgelur Hamav cambió, si se puede decir así, entre comillas, Midat Adin cambió a Midat Arachamim, Ve'amad Bikiseh Din, Ve'ashab Bikiseh, se levantó Dios del Kiseh Adin, del trono del Din, y se sentó en el trono del Arachamim. Ve'amar, Ma kol gadol hazeh shani shomea kigdaim vetlaim. Dijo, ¿qué es esta voz que escucho aquí? Parece la voz de unos borreguitos, de unas ovejas. Amad Moshe Rabbeinu, ¿se acuerdan que aquí hay un ataque con esfuerzo común entre Mordejai de abajo y Moshe de arriba? Entonces, hasta ahora el trabajo era de abajo, de Mordejai con los niños, ahora Moshe Rabbeinu está arriba. Se acerca a Hashem y dice, Ribono shel olam, lo kdaim velo tlaimem, no son ni ovejas ni borregos. El Aktanei Amcha son tus chiquitos de tu pueblo. Shem Shruim Betanit Ayom, que están ayunando, Shlosha Yamim Shlosha Leilot, son ya 3 días y 3 noches de ayuno, Ulemachar, y mañana Rotzea Oyev Leshochtam Kegdaim Betlaim. Mañana se van a convertirse en borregos, porque los quiere Amán matar como borregos. Beotasha, Natal HaKadosh Baruch Hu, Otam Igrot Shegazar Aleem, Shayu Chatumot, Bejotam Sheltik, tomó en este momento a Kadosh Baruj Hu las cartas que estaban selladas con sellos de barro, y el barro sí se puede romper. Vekraam los rompió, Veipila la Hashverosh Bealá, se asustó a Hashverosh en ese momento, ¿y qué pasó? Se despertó del sueño, Balayla u Nadedash Natamela, ya no pudo dormir bien a Hashverosh, y de ahí empezó el cambio completo de toda la historia. O sea, según esto, Akadosh Baruj Hu no canceló, no anuló todo lo que había ocurrido, sino que simplemente cambió la gira, el giro de los acontecimientos. Se paró del Kiseh Din y se sentó al Kiseh Rachamim. Tomó el barro de las cartas, lo echó encima de la cabeza de Ahashverosh, en lugar que caiga encima de Israel, cayó ahora encima de Ahashverosh. Y según esto, se va a poder entender la Gemara que dice que el decreto fue, como dijimos, Lifnim, Keilu, ¿cómo? Dijimos que el decreto, ¿cómo? Si vimos que hay un decreto muy difícil de cancelar. ¿Qué quiere decir? Que la Gemara dice que el Shimon Bar Yochai dice, Masu Lifnim, también a Kadosh Baruj Hu asa Lifnim, ¿cómo si? ¿Cómo si? No significa que la Gzeirá fue Keilu, ¿cómo? Sino era una Gzeirá de tipo que permite un cambio de la misma Gzeirá, pero que cambie de giro, y que ahora en lugar de que ataque a uno, la misma Gzeirá sigue, nada más que se va cambiando de dirección y va a atacar a otro. Como Am Israel pecó solo con Ta'avá, no por corrupción del nefesh, del alma, sino solo cosa externa. Ta'avot es externo, la neshama sigue siendo pura. Si hubieran logrado arrayar su propia neshama, sería imposible cambiar. Pero el pecado de ellos, los pecados han sido externos, sí, han sido de Ta'avot del Guf, pero el nefesh quedó pura. Por lo tanto, también la Gzerá era un tipo de Gzerá que todavía se puede cambiar su dirección. La Gzerá está, nada más que ahora en lugar de que caiga encima de Israel, ahora va a caer a la cabeza de ¿quién? Del mismo Amán y del mismo pueblo de Amán. Y vemos que eso es algo que sucede. Otra Gzerá que existió en la historia, que cambió su dirección, es con Paró, encontramos. Cuando Am Israel está por salir de Mitzrayim, Paró advierte a Am Israel, tengan cuidado. El Pasuk dice que les dijo, Vayomer alehem yeichen Hashem imaginados. Moshe insiste tanto salir, y vienen las plagas y todo. Un momento hubo donde Paró dijo, ¿saben qué? Ya está bien, ok, ya. Basta, ya estoy cansado de las plagas, váyanse. Pero, les advierto, Reú kira'ah neget pnechem, vean que va a salir mal el asunto. ¿Qué consiste que va a salir mal? Dicen nuestros sabios que Paró no era cualquiera. Paró era un hombre muy sabio. Y él sabía astrología y conocía todos los mapas de los astros y de los signos, y él vio en los astros que hay una señal, hay una
una estrella que se llama Ra'a, así se llama. Y esta estrella estaba mejubán, como que dice, en dirección, en que cuando lleguen al desierto, justo ahí va a tener influencia, va a tener poder, y es muy peligroso y puede pasar algo malo contra Israel. Es una señal de sangre y de muerte, etc. Entonces tengan cuidado, entonces quieren, sálganse, pero yo los advierto. Y resulta que esa era verdad. Era cuando se mostró que era verdad. Cuando hicieron el Geta Egel, Moshe Rabbeinu estaba defendiendo a Israel. Lo leímos hoy, en día de Tanit, leemos siempre esta parte de la Torah. Vayomer Moshe, Moshe le dijo a Hashem, cuando Hashem dijo, déjame y lo voy a aniquilar, ¿qué dijo Moshe? Lama yomru Mitzrayim lemor, Bera'a otziam la rogotam bearim. Si vas a... Esto, fíjense la increíble de la inteligencia de Moshe, digamos, en defender a Israel. Si vas a matar ahora a Israel, ¿qué van a decir Mitzrayim? Ves, yo los advertí. Ahí está Ra'a, Bera'a otziam. Ahí está la estrella de Ra'a, es dominante y tiene influencia. O sea, ¿va a fortalecer quién? Va a fortalecer Paró. Él sí supo desde antes que esto iba a pasar. No puedes hacerlo. Y así Moshe Rabbeinu defendió y salvó a Israel. ¿Por qué es lo que realmente sucedió aquí? Y ahí dice inmediatamente, Vainahem Hashem ala Ra'a, Hashem diber la sotla ala Ra'a. Kohav, esta estrella que se llama Ra'a, Hashem cambió, digamos, el giro de esta estrella, y en lugar que vaya en contra de Am Israel, se lo cambió y hizo, también era sangre. ¿Pero qué sangre? Sangre de Brit Milá, dicen nuestros sabios. Hicieron Brit Milá y también Ra'a tuvo influencia, era dominante esta estrella, y hubo sangre, nada más que se cambió de giro, en lugar que sea sangre de la muerte de ellos, era sangre de Brit Milá. Y esto, y lo hicieron antes de entrar a Israel, ¿sí? Cuando antes de entrar a Israel, Yoshua hizo Brit Milá. Entonces era por la influencia de Ra'a, y ahí donde dijo Yoshua, Ayom galoti et cherpat Mitzrayim me'alechem. Hoy pude quitar la vergüenza que hubieran tenido de parte de los Mitzrayim. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos hecho el Brit Milá hoy, esta Ra'a era dominante, tenía que tener influencia, en algún momento había que ver sangre, y Mitzrayim hubiera presumido que sí, tiene control, y sí supo antes. Ahora, por fin ya quitamos esta jerpa de Mitzrayim. Quiere decir que Paró vio verdad, y Paró entendió que era una gzerá que no puede ser cambiable. Que a lo mejor Paró entendió que era una gzerá, esta Ra'a es algo sellado con sangre que dijimos que no se puede cambiar. Y la verdad es que era una gzerá cambiable, pero cambiable en qué sentido? Que siguió, nada más cambió de dirección y finalmente se realizó con el Brit Milá, y la tefilá de Moshe ayudó. Por ejemplo, Sí. el decreto de que Moshe no entre a la tierra de Israel, ¿es un decreto escrito con qué? Con sangre. No había forma de cambiarlo y restó el 500. Bait Hanan hizo tantos filot y dijo a Hashem, ya no hay, no me hables más. Quiere decir que es un tipo de decreto. Hay decretos que sí, hay decretos que no. Por ejemplo, la Gemara en Masejet Brachot, y el Halajá lo trae, habla acerca de Atavat Halom. ¿Qué es Atavat Halom? Si uno tuvo un sueño que significa algo malo, así dice la Gemara. Hay man de Hazá Helma, uno que vio un jalón, pero hoy Adam Mai Hazá no sabe qué es lo que vio, sabe o como que está confundido, que está asustado porque tuvo como una mala señal. ¿Qué se hace? Tiene que levantarse y ponerse frente a los Kohanim a la hora de Birkat Kohanim, Beida de Parsia, de Ayu Belei Maaji, ahí a la hora de Birkat Kohanim tiene que hacer una tefilá que se le cambie el decreto de que se manifestó con el sueño a un decreto bueno. Ribono shel olam, así dice, Ani shelcha vechalomotai shelcha. Yo soy tuyo y mis sueños son tuyos. Halom halamti veini yodea mahu. Yo soñé algo y no sé exactamente. No puede decir yo soñé y sé que es algo malo, porque al interpretarlo mal va a ser mal. Dice no sé lo que es. O sea, en otras palabras, estoy confundido, no estoy contento con este sueño. Ben shechalamti ani latzmi, ben shechalmu li chaverai, ben shechalamti el acherim. Ahora, ya que hablo de un sueño, ya no hablo de uno particular, quiero esconderlo entre otros. Dice, bueno, entre otros que soñaron otros sobre mí, yo sobre otros y otros sobre otros. Todos estos sueños, te pido, im tovimem, si realmente son buenos, haskem beamzem, fortalézcalos. Vein tzechim refuá, pero si son malos y hacen falta una curación, Rabem kemei maral idei Moshe Rabbeinu, entonces cúralos como curaste el agua amarga como Moshe Rabbeinu, y que Miriam Mitzaratá o Hizkiyahu mejolió, etcétera, etcétera.
Así dice Afoch Kol Halomotai Alay Letová. Entonces esto es algo, ¿por qué lo hacemos? Es porque los sabios entienden que un halom representa un decreto. Y un decreto, y un halom malo representa un decreto malo. Solo que es un decreto que es cambiable. Y si es un decreto cambiable, por eso dice que la persona tiene que hacer un esfuerzo para cambiar el decreto. Y es por eso, ¿qué? ¿Esto? Lo puedes encontrar en cualquier sidur. Cualquier sidur ahora de Birkat Kohanim, abajo en letras chiquitas está todo este rezo. Bueno, no sé, como los paradigm aquí hacen Birkat Kohanim diario, no sé si está ahí. Pero en los Ashkenazim, como hacen nada más 3 veces al año o 4 veces al año Birkat Kohanim, nada más en las fiestas, entonces en el Mahzor, en las fiestas, siempre está ahí en Birkat Kohanim. Ok. Por eso, porque no está... Ahora, es la idea. Estos decretos no pueden ser cancelados, pueden ser cambiados. Es por eso que cuando se pide sobre el halom, no se pide, sabe que cancélame el halom, no. Cámbialo, que el mismo halom se interprete y se sea para bien, porque no hay forma de cancelar. Así como Akadosh Baruj Hu no canceló el decreto. Como dice la Megilá, hay una regla que en la Megilá cada vez que dice la palabra Melech, y no decía Melech a Hashverosh, nada más a Melech se refiere a Hashem. O sea que un decreto que salió del Melech, y si ha sellado, no hay forma de ahora regresarlo y cancelarlo. Lo que sí se puede es cambiarlo, darle otra dirección. Ahora, en tiempo de Hashverosh era la misma cosa. Las raíces espirituales del decreto ya se fijaron, ya se hicieron. Nada más que la Teshuvá de Am Israel logró hacer que cambie el decreto desde Din a Rahamim. Y hay que entender que la Teshuvá de Am Israel ayudó no solo en la práctica, o sea, en la realización del decreto, sino también las raíces del decreto. O sea, las raíces del decreto estaban, ¿de dónde surgieron? ¿Dónde estaba la semilla? En la ciudad de Hashverosh, ¿verdad? También el cambio, el giro, fue de raíz, salió de la misma ciudad. O sea, igual en ciudad, porque eso vemos que en qué momento fue cuando el rey Ahashverosh, cuando empezó el cambio, digamos, la raíz del milagro, ¿dónde estuvo? En la misma ciudad. ¿Dónde? Cuando Ahashverosh mandó a llamar a Vashti y esta no quiso venir, esto fue el inicio de la Geulá. O sea, la misma ciudad fue el inicio del decreto, la semilla del decreto, ahí mismo se puso la semilla de la Geulá. Porque cuando a Vashti se le ocurrió a Ahashverosh mandar a llamar a Vashti no se presentó, entonces en base de eso se mató, en base de eso se cogió otra reina, llegó Esther, y toda la historia siguió rodando en base de aquella misma ciudad, en el mismo lugar donde fue la raíz del decreto, donde surgió el decreto contra Israel. Ahí mismo vino la puerta, el inicio de la Geulá. O sea que la Teshuvá que Israel hizo cambió desde un principio en el origen de la Gzerá. Y por eso el mismo motivo, la misma causa de la Gzerá fue la causa de la Yeshua. Ahora se entiende por qué en Tanit Esther hacemos Zecher le Ta'anit. Preguntamos, pero ya canceló la Gzerá, ya se convirtió en fiesta. Y dijimos que en otros ayunos, cuando se cancela el motivo, no solo que ya no se va a ayunar, sino se va a hacer fiesta. Pero aquella Ta'anit que Am Israel hizo, aquella Teshuvá que Am Israel hizo una peulá, una influencia para todas las generaciones. Y se hizo una nueva realidad para siempre, como decimos Bayamim Haem Bazman Hazeh, que hasta la fecha tenemos posibilidad de cambiar din para Rahamim. Hasta la fecha podemos tomar decretos malos y convertirlos en decretos buenos, y por eso la Megilá dice, ¿cuál es la esencia de este mes de Adar, este mes donde se festeja Purim? Es Achodesh Asher Ne'epach Lahem Miagon Lesimcha. El Nafoju, no en la cancelación, sino en Nafoj. Es algo nuevo, algo que se fijó para siempre, que existe la capacidad de tomar algo y cambiarlo, voltearlo, darle otro giro, darle otra dirección. Y es por eso que el mismo Mordejai y Esther arreglaron que antes de Purim,
¿sí? Antes de que entramos a la fiesta de Purim, donde vamos a celebrar el recuerdo de aquel cambio, cambio de giro del decreto, donde en lugar que sea encima de nuestras cabezas, cayó encima de Amán y su pueblo, tenemos que hacer un recuerdo de la causa que permitió el cambio de giro de la dirección del decreto. ¿Y la causa cuál fue? La chuvá que hizo Am Israel y el ayuno que ayunamos, como dice el pasuk, Divrei Atzomot Vezakatam. El principal motivo del milagro de cambiar de Din a Rachamim fue por medio de la chuvá, y el Tanit es el motivo de Tanit Esther. Pues, se refiere a antes de la guerra. Sí, exactamente. Bueno, que Dios nos ayude siempre a tener la capacidad de cambiar, primero que no haya decretos malos, pero si es que llegan a existir, lograr a cambiarlos de Din a Rachamim, y que el mismo decreto que era malo se convierta en bueno, y es mejor que si una vez que se cambia para bien, es mejor que si ni hubiera existido el decreto. Pues si no hubiera existido, no hubiera ni bien ni mal. Ahora que hubo decreto y se cambió para bien, ahora sí tenemos fiesta. De hecho, tenemos que darle gracias a Amán porque nos dio la oportunidad de festejar con ese año Purim. Porque hasta la fecha necesitamos también cambiar decretos malos para que sean buenos. Purim Sameach, que tengamos.